La madrugada del 21 de febrero de 1978, un enorme y extraño monolito con un misterioso relieve fue encontrado en la esquina de las calles de República de Guatemala y República de Argentina, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Por accidente, trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza dieron con una pieza histórica que durante 500 años había permanecido en el subsuelo. Ese hallazgo cambiaría la historia de México. Cerca de las 2:30 de la mañana, los trabajadores excavaban a 1,80 m de profundidad. Ampliarían una bóveda para transformadores y para meter uno de ellos tuvieron que romper parte del concreto a fin de hacer una extensión. Mario Alberto Espejel, uno de los trabajadores de la compañía, explicó que la pala que usaba pegó en algo duro y que de inmediato suspendieron las labores. Era la Coyolxauhqui, la diosa de la luna, la adornada de cascabeles, la hija de Coatlicue, la desmembrada por su hermano Huitzilopochtli, el dios de la guerra, una de las figuras más importantes de la cosmogonía mexica. Fue un hallazgo de coincidencia o del personaje queriendo que alguien específicamente la viera. En la mera esquina estaba la librería Porrúa. Y a un costado empezamos nosotros a trabajar. Venimos a hacer la ampliación de una bóveda para transformadores de luz y fuerza, para meter un transformador. Y tuvimos que romper una parte de concreto para la ampliación. La excavación que habían hecho los compañeros de la Compañía de Luz abarcaba 4 metros de allá hacia acá y 4 metros de esta parte. Ya se terminó de romper el concreto, empezamos a limpiar, pero afortunadamente yo agarré una pala, quise sacar la tierra y pegó en algo duro. A un promedio de 1,80 de profundidad fue cuando se descubrió la Coyolxauhqui. Los empleados de Luz y Fuerza reportaron el hallazgo a sus superiores y al lugar llegaron de inmediato arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Raúl Arana, uno de los primeros en verla, recordó emocionado que lo primero que se apreciaba era el penacho. En ese espacio, a esa hora, con el cielo estrellado y la luna iluminando, mientras que la otra luna abajo quería salir a ver la luz y la ciudad. Buscaba que alguien la viera, ha contado. Esto es lo que ustedes tienen descubierto. Exactamente. Sí. Esta parte. Eso es, sí, porque esto ya estaba sobre el arroyo. Esto estaba sobre la red. Cuando yo la veo por primera vez, ellos estaban destapándola y iluminándola. Estaban abajo, en el fondo, a 2 metros de profundidad. Lo primero que se descubrió de la piedra fue el penacho. El penacho, todo esto. Y sí, yo me acuerdo también muy bien que era todo el círculo de la piedra hasta aquí. ¿Sí? Nunca había yo tenido un descubrimiento de tal naturaleza, muchas otras experiencias sí, pero aquí en este espacio, a esa hora, con un cielo estrellado, con la luna arriba y la otra de abajo queriendo salir y ver la luz y ver la ciudad también de México, fueron emociones maravillosas. Este hallazgo fue la punta de la madeja para ir desentrañando lo que estaba oculto y continúa escondido en el subsuelo del corazón de la Ciudad de México. Los periódicos especularon con un personaje masculino que podría ser Quetzalcóatl o el mismo Huitzilopochtli. Pero los arqueólogos Raúl Arana, Felipe Solís y Gerardo Cepeda sabían que estaban frente a una deidad femenina. Los expertos trabajaron para liberar al enorme monolito y quedó al descubierto un disco ovalado de casi 8 toneladas y 3.25 metros de diámetro, elaborada en andesita rosada. Destacan en la Coyolxauhqui 3 representaciones: los caracoles que adornan sus tobilleras, emblema de los guerreros muertos, asociados al sacrificio y al sol; el tocado azul
color del cielo diurno y espacio de Huitzilopochtli, y los cascabeles atados en varias partes del cuerpo de la diosa. Según el mito, Coyolxauhqui dirigió al grupo Huitznahua, uno de los barrios que salieron de Aztlán, y al llegar al cerro Cuautepec, se enfrentaron a Huitzilopochtli, su hermano, quien los derrotó, y a ella la decapitó y arrojó por las escalinatas del cerro Templo de Coatepec, por lo que quedó desmembrada y desnuda al pie del monte. Unos días después del hallazgo, el presidente José López Portillo, un enamorado de la historia, conoció a la diosa de la luna y le asombró el tamaño, la imagen y lo que simbolizaba Coyolxauhqui. Y en efecto todavía estaba humeando la tierra recién abierta y el milagro entonces indescifrable de lo que es, ya sabemos, la Coyolxauhqui. Entonces simplemente era una enorme piedra con el relieve de una mujer en reposo. Así que en una decisión que causó polémica, ordenó que se expropiara y se tirara lo que se tuviera que tirar para que salieran a la luz las raíces y el pasado esplendoroso de los mexicanos. Los amantes del México antiguo aplaudieron el proyecto, pero quienes veían a la capital como la ciudad de los palacios lo condenaron. Este hallazgo detonó el proyecto Templo Mayor que encabezó el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. El 12 de octubre de 1987, 9 años después del descubrimiento de la Coyolxauhqui, el Museo del Templo Mayor abrió al público y desde entonces se exhibe a la anfitriona del histórico espacio, así como las piezas encontradas y los restos de construcciones del espacio sagrado de la Gran Tenochtitlan.